Hola, yo soy Edwin Sánchez. Y yo, Pura Enríquez. Bienvenidos a Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Caramba, Edwin, ¿y cómo estás? Bueno, Pura, me va bien. Pura, la verdad es que nosotros traemos unos temas. Ay, Dios Nosotros mío. traemos unos temas, señores, que déjame esto a mí. Busquen sus temas. Después que ven a Forian Salud Podcast, entonces sacan ustedes temas. Pura, pues bien, déjame ese lío a mí. Entonces, Pura. ¿Pero cómo así? Tú sabes, Pura, lo que yo te estoy diciendo. Deja eso ahí, déjame esos problemas a mí, que tú eres médico y yo empresario. Ah, bueno, exacto, Pura, exacto, mira, exacto. tenemos un temazo. Bueno, un tema. Yo te lo voy a confesar. Sí. Yo supe hace poco que esa especialidad existía. Sí. Pero cuando te Un digo... puñito así de médico. Cuando te digo poco... Sí. No hace un año, oye. Sí, un puñito de especialistas. Un puñito de especialistas sumamente interesantes, porque el tema del día de hoy, oye, cómo es cuando los ojos hablan del cerebro. Función del neurooftalmólogo. ¡Qué temazo! Pero tú estás yendo a la especialidad. Esos son los temitas de nosotros. Y tratado por una profesional espectacular. Asimismo es alguien muy bien entrenado. Yo te voy a decir la verdad. Tú sabes que la neurología es difícil. Sí. Entonces, neurooftalmólogo Sí. es un poquito más complicado. Así es. La doctora Adalgisa Corona, neurooftalmóloga. Bienvenida, Adalgisa. Gracias, doctora. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno, doctora. De verdad que para nosotros es un placer tenerle acá, porque Forian Salud Podcast se caracteriza por tratar temas que muchas personas inclusive piensan, Pura, que no son comunes y que no ocurren, pero como antes de la salida de nosotros no se ponían de manifiesto y sobre todo se trataban de manera tan amena, tan llana, que las personas aprendan a cuidarse más. Para que las personas aprendan a cuidarse más, pues este tema que usted va a desglosar con nosotros sumará mucho valor. Y ahí mismo yo quisiera iniciar haciéndole la pregunta para poner en contexto a nuestro auditorio y las personas que nos escuchan por Forian Salud Podcast, Cuidándome más. en Spotify y en YouTube. Doctora, ¿qué es eso de neurooftalmología, doctora? Doctora, hay que darle con fle a eso. Neurooftalmología, ¿qué es eso y cómo se relacionan los ojos con el cerebro? ¿Qué es eso? Mira, neurooftalmología es una subespecialidad. Ajá. O de la oftalmología, que un 80% de los neurooftalmólogos son de base oftalmólogos, o de la neurología, Ajá. que en Estados Unidos tú puedes ser neurooftalmólogo si eres neurólogo o si eres oftalmólogo, o si eres neurocirujano también. Pero es una subespecialidad. ¿Y qué es lo que hace un neurooftalmólogo? Bueno, descubre problemas visuales que son propios del sistema nervioso, que no son del ojo. Porque los problemas del ojo simplemente pues los ve el oftalmólogo general o el oftalmólogo. Ok, porque hay una oftalmología general. Claro. Ok. La oftalmología general tiene múltiples subespecialidades, como en todo. Ya hay una especialidad para cada cosa. Entonces, el oftalmólogo general tiene que ser uno de córnea, uno de retina, uno que hace estrabismo, pero estamos los neurooftalmólogos. Y nosotros simplemente vemos los problemas que son visuales, pero que son propios de enfermedades neurológicas o sistémicas. Ok. Doctor, ¿y por casualidad no habla un oftalmólogo de presbicia? El refractivo. El Hay refractivo. un cirujano refractivo. Lo que pasa es que la Ay, su presbicia- poquito, eso está bien como Sí, dividido, claro. ¿eh? Sí. Los cirujanos refractivos hacen presbicia. Lo que pasa es que la presbicia hasta ahora nos ha dado un poquito de agua de beber. A mí también, qué casualidad. A mí me está dando agua de beber para llevar Sí, y para beber aquí. Ay, Los Dios mío. brazos se te están quedando cortos. Pura, ya yo me compré un trípode de esto con que los muchachos se tiran fotos para yo ver las cosas. Yo hago así, así, tal cosa. Edwin, por favor. Una locura. Bueno, qué interesante. Adalgisa, déjame
yo sé que hay síntomas y eso, pero antes de saber cómo, qué debería saber la población para decir voy para el neurooftalmólogo, eso es, yo arranco sola para el neurooftalmólogo o me envía el oftalmólogo. ¿Cómo es que ocurre esa secuencia? ¿Quién es que lo manda? ¿Quién es que lo refiere al neurooftalmólogo? Y ahí mismo respóndeme cuáles son esos síntomas de alerta que debe tener alguien para decir, voy para el neurooftalmólogo o le voy a decir a mi oftalmólogo que me envíe al neurooftalmólogo. Claro, nosotros recibimos pacientes del neurólogo, recibimos pacientes del oftalmólogo y el paciente a veces viene solo. El paciente de neurooftalmología es el paciente que más sufre, porque muchas veces tiene una patología y el oftalmólogo le dice, no, usted tiene que ir al neurólogo. Y el neurólogo lo devuelve para atrás y dice, no, es que su problema es del oftalmólogo. Y en ese peloteo el que sufre es el paciente. Entonces, el neurooftalmólogo entonces ahí entra. ¿Cómo que? Cuando tú encuentras, por ejemplo, eso ya lo va a descubrir el oftalmólogo, un papiledema, que es una inflamación del nervio secundaria a cuando la presión del cerebro está elevada. Entonces, el oftalmólogo ve el papiledema y le dice, eso es del neurólogo, váyase al neurólogo. El neurólogo le hace una tomografía, una resonancia, no salió nada. No, su problema es del oftalmólogo, devuélvase. Y el oftalmólogo dice, ¿yo qué hago? Pero en realidad ese paciente se puede quedar ciego por el papiledema. Ajá. Y en ese voy para allá y vengo para acá, es un problema para el paciente. Doctora, yo quisiera ¿Tú hacerle oíste qué una fue lo que uno pregunta. se puede quedar? Por eso le voy a hacer la siguiente pregunta. ¡Ay, Dios mío! Porque usted sabe, doctora, que nuestra cultura es rica en creatividad. Y sabemos que muchas veces hay personas con problemas visuales que arrancan para una óptica, ¿verdad? Que no es que vamos a generar un tema con eso. Pero arrancan para una óptica porque no veo bien. Y el no veo bien puede estar vinculado a una patología de base. Por supuesto. Entonces, doctora, ¿cuántos años de estudio hay de por medio para una persona hacerse neurooftalmólogo? ¿Usted sabe por qué? Porque estamos viviendo en una época donde cualquiera que tiene data y lo que sea que más grave y después se pueda subir al ecosistema digital, anda recomendando y hablando cosas. Y usted es una voz autorizada, además de que forma parte de un puñito de profesionales, porque no son muchos en el país. ¿Cuántos años, doctora, de estudio ha involucrado para usted hacerse neurooftalmólogo? Bueno, Por ejemplo, ¿cuánto de medicina? 5. 6. 6 de medicina, ok. 4 de oftalmología. 4 de oftalmología, van 10. Y 1 de neurooftalmología. Yo hice 1 y medio. 1 y medio. ¿Por qué? Hice 1 y medio porque yo me entrené aquí con el doctor Juan Valle, que hizo neurooftalmología en Estados Unidos, y él fue el primer neurooftalmólogo que llegó al país. Ok. Entonces yo me entreno con él, pero él en la escuela hacía de todo un poco. Entonces decía, hay muchas cosas clínicas que tú necesitas y que yo no tengo el tiempo de sentarme, tienes que irte a otro lugar. Entonces fui a Venezuela con el doctor Rafael Musi, que es uno de los neurooftalmólogos que más hijos ha creado en Latinoamérica, y tuve que estar allí un tiempito con él para todo lo que era la parte clínica. Ok, entonces estamos hablando de casi 12 años de estudio. No, porque ella no te habló de que hay que hacer pasantía. Sí, sí, no, exactamente. No, ahí no estamos metiendo pasantía y todo eso. No, estamos hablando de estudios puros. Ese pedacito ahí. Sí, tú exacto, sabes, ya no- sí. en el intermedio de hacer una cosa y algo otra. interesantísimo es que todos los años tú tienes que hacer una actualización. Sí, claro. Porque las cosas cambian. Lo que yo aprendí cuando yo me gradué, que no te voy a decir cuántos años. Hace poquito. Bueno, la doctora con 29 años. Ya. Poquitos años. Ya, así lo que mismo. yo aprendí, por ejemplo, de una patología específica que es neuritis óptica,
ha cambiado, mira, como 300%. Entonces son cosas que uno tiene que ir innovando. Hoy día hay muchísimos anticuerpos que antes no se conocían y todos los años tú tienes que actualizarte. Qué bueno que usted puso esto sobre la mesa. Señores, para usted cuidar su salud visual, debe de ir donde un profesional de la salud. Dejar de estar comprando lentillas en la farmacia. Pura, tú sabes que lo hacen. Sí. Compran lentillas porque no ven. Se van al centro de óptica más cercano, que son extraordinarios esos muchachos, pero ya usted va a la óptica cuando usted va con una receta que la doctora se la hizo, entonces usted va a hacerse los lentes porque la profesional lo prescribió. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que he querido poner esto acá, Pura, porque la gente compra lentillas puras. Sí. Eso se llama Edwin siendo Edwin. Sí. Más o menos. Sí, compra lentillas. Él tira esos riflazos así sí, de vez en cuando. Claro, vayan al médico. Definitivamente es así porque cuando a uno le falta la vista, es que se da cuenta de lo importante que es. Eso es serio, Pura, eso es serio. Realmente delicado. Adalgisa, tú hablaste, me gustaría como que abundaras un poquito sobre los síntomas que deben ser una alerta. O sea, ¿qué síntomas uno dice? Bueno, mira, a mí me está pasando esto. Por lo menos yo debo ir al oftalmólogo y luego que me envíen al neurooftalmólogo si no me han dicho. Mira, tú dijiste, uno se da cuenta de lo importante que es la vista cuando tiene un problema visual serio e irreversible. ¿Qué pasa? Que de nosotros completico, el 60% o más de nuestro cerebro tiene que ver con la vista o con los movimientos del ojo. Oh, Dios. El 40% restante del resto del cuerpo. Ya tú sabes. ¿Tú lo viste ahí? ¿Qué dato? El 60%. ¿Y entonces, problemas visuales como, por ejemplo, una pérdida visual repentina, abrupta. Y tú dices, yo estaba bien y de buena primera perdí la visión. O una pérdida de un campo, de un lado de tu visión. Yo estaba bien, me sentí mareado, que ahí intervendría mucho Pura. Me sentí mareado, me fui a la emergencia, me tomaron la presión y estaba alta, me la bajaron y me mandaron para la casa, pero no veo del lado derecho, no veo del lado izquierdo, o me di cuenta que al salir a conducir choqué porque no vi. O sea, son síntomas de alarma. Ay, mi madre. Porque hacen un ACV y pierden campo visual. También una caída abrupta de los párpados. Estoy bien y de buena primera se me cayó un párpado. Eso ocurre, doctor, y perdone que le pregunte. O sea, que se te caiga el párpado y usted esté así. Sí. Como la muñeca. ¿Tú has visto las muñecas? Sí. Cuando están viejas, la muñeca que tú le levantas la cabeza y le abres los ojos. Entonces, de repente, cuando se ponen viejas, se le cae un ojito. Favor. Es verdad, doctor, eso ocurre. Yo nunca he visto a nadie así. La cosa... Pero es verdad. Yo nunca he visto eso. Sí, yo nunca he visto. Es verdad. Ay, Dios. Sí, señor, el que tiene esa condición no es que yo me estoy burlando, es que nunca le he visto. Es verdad, se le cae un ojito así. Claro. ¿Qué va a ser? Claro, se puede caer un lado o los dos lados. Y ese. Ajá. O sea, o cerrar los dos párpados, claro. Doctor, ¿y qué condición, por ejemplo, de salud genera una situación de esa naturaleza? De verdad que no lo sabía, no lo sabía. Situaciones que causan una caída de párpados son tosis palpebral, puede ser congénito. ¿El qué, doctor? Puede ser tosis, que es caída del párpado, tosis palpebral, es una caída del párpado, puede ser congénito, puede ser por un trauma, puede ser, entonces en ese caso ya tú tienes la idea, nació así, se dio un golpe, la edad también, pero muchas veces puede ser algo tan grave como un aneurisma cerebral. Se manifiesta con un dolor de cabeza y caída de párpado. Y estrabismo, que es se pone visco, se le va el ojo hacia afuera, se le cae el párpado y el dolor de cabeza. Una enfermedad neurológica como debilitante, que es neuromuscular, que es de la unión del nervio con los músculos, como la miastenia gravis. Te causa caída de los párpados. Y todo eso, sí. Todos reflejan enfermedades graves. Sí, claro. Wow. Qué interesante. Pérdida visual, caída de los párpados. Algo que pone loco al paciente es la visión doble.
De repente tú estás bien y comienza a ver doble, y eso es muy preocupante, y puede ser algo simple, pero puede ser un signo de alarma importante. Qué bien, qué bien. Yo tengo un amigo que él empezó a ver doble después de beberse unos tragos y él me dijo, pregúntamele a la doctora, y yo no le voy a preguntar nada, porque tú lo ves borracho. Tú tienes que ponerte una destroza. El que está borracho ve doble. Él me dijo, Edwin, yo después de darme unos tragos empecé a ver doble. Pregúntamele a la doctora. Yo no le voy a preguntar eso porque tú lo que estés borracho. Yo lo dije. Te pone una destroza y vas a sintonizar de una vez. Pura, yo tengo el oído en el corazón del pueblo. Yo te lo he dicho. Doctora, ¿cuáles serían esas patologías que son comunes dentro de su especialidad? Que usted me diga, mira, Edwin, quizás la población no sabe que esta condición de salud es muy, muy frecuente, e inclusive hasta cuando ya viene el paciente donde mí, es poco lo que se puede hacer. Ya es mejorar calidad de vida. Bueno. O calidad visual. Algo bastante común que vemos nosotros es una patología que se llama hipertensión intracraneal idiopática, o llamada pseudotumor cerebral, o sea, un falso tumor cerebral. Es una enfermedad que le da a los gorditos, o específicamente a las gorditas. ¿Oh, sí? Más frecuente en mujeres. Es más frecuente en mujeres. Sí, 95% más frecuente en mujeres. Frecuente en mujeres. En edad fértil, o sea, son mujeres jóvenes que la obesidad las lleva a tener presión alta dentro de la cabeza. Y esa presión alta pues le estrangula el nervio. Primero lo vemos hinchado y después lo vuelve atrófico. Si no intervenimos a tiempo a esa paciente, y la cura es bajar de peso. ¿Tú ves? La cura es bajar de peso, esa paciente se puede quedar ciega, es algo prevenible. Algo que quizás no es prevenible porque nadie se lo busca, es una esclerosis múltiple o una neuromielitis óptica, que es una prima hermana, y puede dejar al paciente completamente ciego. Y en ese caso no lo buscó el paciente, pero... Sí. Son enfermedades graves. Sí. Y no son de fácil diagnóstico. Sí. Los médicos en general no pensamos en eso. Sí. Hay unos tumorcitos, doctora, que supuestamente salen en la hipófisis. Sí, claro. Esos adenomas hipofisiarios que también pueden provocar ceguera en el tiempo. ¿Eso está también dentro de su especialidad? Sí, claro que sí. Nosotros vemos bastante, o sea, somos generalmente los que diagnosticamos, porque el paciente comienza a quedarse ciego, y la mayoría de los pacientes que se están quedando ciegos van al oftalmólogo y, bueno, yo no sé qué especialidad, hipertensión sería en cardiología, todo lo que es más común es hipertensión. En el oftalmólogo, un paciente que tenga una patología del nervio óptico es glaucoma. El glaucoma es la patología del nervio óptico más común, de manera que generalmente el paciente va al especialista en glaucoma, y hay signos clínicos que muchas veces se pasan inadvertidos y son un adenoma de la hipófisis. Se parece bastante, o sea, que la persona que hace glaucoma tiene que tener como un expertise en buscarlo. Para poder discriminar si es glaucoma o es un adenoma hipofisiario. Mira, esto me parece que es un glaucoma, pero como que hay algo que no me cuadra. Déjame mandárselo al neurooftalmólogo. Por eso. ¿Y cómo se estudia eso? O sea, esa conexión, vamos a decirlo así, de el nervio óptico, el cerebro, ¿qué es lo que hacen ustedes? Y a mí me gustaría saber si los neurooftalmólogos hacen cirugía. Sí, hacemos. ¿Cómo? Bueno, el neurooftalmólogo es un oftalmólogo que hizo una especialidad. Se supone que en mi carrera de base yo aprendí a hacer cirugía. Todo lo que son cirugías de ojo, de uña, de catarata. Claro, después que tú haces una especialidad, tú dices, no voy a emplearme en corregir uñas cuando otro paciente puede estar teniendo una patología. Si me lleno de pacientes de conjuntivitis alérgica y uña, pierdo el turno de ver a... Entonces, ¿lo hacen con un neurocirujano o solos? No. Por ejemplo, esas patologías... No, nuestras cirugías de neurooftalmología son muy específicas.
Hacemos estrabismos, generalmente los estrabismos paralíticos, que son provocados por una parálisis de algún nervio oculomotor. Hacemos, en el caso de los papiledemas por hipertensión, si el paciente se está quedando ciego, si está perdiendo muy rápido la visión, hacemos lo que se llama fenestración de la vaina del nervio óptico. O sea, abrimos un agujerito en la meninge del nervio, en la órbita, y entonces eso hace que libere el líquido, descomprime y ayuda. Cosas, por ejemplo, ya de medicina interna, biopsias de la arteria temporal, cuando estamos pensando en una arteritis de célula gigante, que son patologías ya muy específicas. La realidad es que el neurooftalmólogo casi no opera, pero cuando tiene que intervenir, tiene que intervenir. Ok. Así es. Sabes que yo soy muy visual, que la doctora está hablando. Sí, cuando ella está hablando de que abrimos por aquí, yo me estoy imaginando el asunto. Y realmente... Y todo chiquitico. Y eso era lo que te iba a decir, Pura. Hay que tener las verdaderas manos, además de la preparación, para trabajar todo lo que tiene que ver a nivel neurológico. Imagínate ahora sumándole el temita de los ojos. A mí me da la impresión, Adalgisa, que el neurooftalmólogo debe ser muy clínico. Sí. En el sentido de que debe manejar como todo el sistema nervioso, todo lo que se deriva de ahí y lo que se puede afectar, claro, para poder estructurar un diagnóstico, ¿verdad? Por supuesto. No solamente el sistema nervioso. Por ejemplo, muchas inflamaciones del nervio son por una hipertensión maligna. Entonces yo tengo que conocer y saber tomar una presión arterial o viendo un fondo de ojo decir, usted es hipertenso. Oh, no, yo no. Pues mire, vaya al cardiólogo. Corra. O también, por ejemplo, los diabéticos hacen parálisis por diabetes, por neuropatías diabéticas, hacen la llamada retinopatía diabética que se manda con el retinólogo, pero hacen neuropatías diabéticas en el nervio óptico, la neuropatía óptica diabética. Vemos diabetes, vemos hipertensión, vemos orbitopatías por la tiroide, trastornos de la tiroide. O sea, que el cuerpo humano es uno. La gente cree que es dividido, pero el cuerpo humano es uno. El neurooftalmólogo es como una especie de médico internista, pero oftalmólogo. Oftalmólogo. Y eso que dices, ¿cómo lo diagnosticas? O sea, eso, ¿ustedes hacen pruebas especiales? Todas esas enfermedades dan manifestaciones en el ojo. Y entonces ahí la podemos diagnosticar. El de la tiroides viene que si se le creció un ojo, el ojo se me puso más grande, se me retrajo el párpado, o a veces vienen porque me veo el ojo caído y yo le digo, no, es que ese ojo caído está bien, el que está mal es el otro, ajá, es el que se retrae. Entonces, sí. Ay, Dios mío. Increíble. Mira, ay, sí. Algo muy importante es, y que para mí, yo soy profesora en el Hospital Elías Santana, que es un hospital de ojos, y que hacemos, o sea, es una escuela de oftalmología. Y nosotros constantemente vemos muchos pacientes que tienen hemianopsias, que es la pérdida visual de un lado de la visión. O sea, yo me tapo mi ojo derecho, veo 20/20, pero no veo la mitad de este lado. Y me tapo el otro ojo, veo 20/20, pero no veo la mitad. O sea, que no veo del lado derecho o no veo del lado izquierdo, no del ojo, sino del lado. Y se me ocurrió y dije, vamos a hacer una revisión de... O sea, ¿qué cantidad de pacientes? Fue alarmante porque yo revisé la casuística de 10 años y teníamos como 480 pacientes con hemianopsias o cuadrantanopsias. Y yo presenté este trabajo en la Sociedad de Neurología porque yo me quedé así, aterrorizada con nuestra población. 80% había tenido un ACV y le había afectado el área visual y no sabían que habían tenido un ACV.
Y de ese 80%, 72% o era diabético o era hipertenso y no lo sabía. Entonces yo dije, pero es que no puede ser. Que era hipertenso o diabético y no lo sabía. No lo sabían. Se manifestó cuando pierden y de hecho hacen el ACV y se marean, como te dije ahorita, le subió la presión, fue a la emergencia, le bajaron la presión, lo mandaron para su casa y como no hace un déficit neurológico, no se le muere un lado, como decimos, no se le torció la cara, le dicen, usted no tiene nada, y ni siquiera una neuroimagen le hacen. Wow. Y simplemente les afectó el área visual. Entonces es un paciente que es una alarma, porque hay que mandarlo al cardiólogo o hay que mandarlo al endocrinólogo. El neurólogo tiene que verlo, porque si yo lo veo, obviamente tiene que tener un seguimiento para que no vuelva a repetir ese ACV. Y le provoque otra cosa peor. Así mismo sí. Es. Bueno, la doctora realmente nos ha dado una masterclass. Bueno. Sí, porque sí, entonces mira los datos que, oye, porcentuales que ella nos acaba de compartir cuando ella hizo esa revisión realmente alarmante. Y fíjate entonces también, yo no sé si tú te has dado cuenta, Pura, de que nunca sale de un episodio nuestro hipertensión, diabetes, obesidad. Nunca salen de un episodio con todos los profesionales que hemos traído a Forian Salud Podcast. Siempre hablan del tema de la obesidad, o hablan del tabaquismo, o hablan de la hipertensión, o hablan como... Porque el paciente muchas veces, y sobre todo el paciente diabético, en la mayoría de los casos no muere de diabetes per se, es por las complicaciones del corazón, que le genera la diabetes. Vamos a decir así, de problemas cardiovasculares. De problemas cardiovasculares ocasionados por la diabetes pura. Déjame decirte que un EBC, evento cerebrovascular, o básculo cerebral, claro, cardiovascular. Sí. Entonces tú hiciste un evento, es cardiovascular. Así mismo. Y es el cuerpo humano es uno. Así mismo. Sí, claro. La economía humana es una sola, así es. Así es. Adalisa, tú sabes que no nos gusta siempre cuando le decimos, hablamos en el podcast, saber cuáles serían esas recomendaciones que tú dices que debemos tener en cuenta, cómo cuidar nuestra salud, ¿cómo le vamos a llamar eso? Sí, neurovisual. Sí, exacto. Me lo acabo de inventar ahora mismo, no sé si existe. ¿Cuáles serían, doctora, sus recomendaciones y cuándo una gente debe de arrancar huyendo para el médico? Porque sabe que, para que no se complique más de la cuenta. Mira, sus recomendaciones, vamos a ver. Tú dijiste parte, controlar la obesidad, controlar la diabetes, la hipertensión. No es nuestra costumbre como dominicanos ir al médico a hacernos una evaluación de rutina. Es recomendable que si hay un precedente familiar, yo comience a una temprana edad haciéndome una evaluación rutinaria. ¿A qué edad uno debe ir al oftalmólogo? Vamos a decirlo así. Al oftalmólogo desde que tenga algún problema visual, que puede ser desde la niñez, pero son problemas, digámoslo así, cuando me llega un paciente que se corrige con lente, digo, no, hombre, eso se corrige con lente, es un error refractivo, no es una patología. Pero si la persona viene con un trastorno, ya sea porque lo vi, me lo refirieron con una enfermedad desmielinizante, no se heredan tampoco, pero son más propensos a. Si ha tenido un aneurisma alguien, también si me llega entonces, que tú dices, ¿cuándo salgo corriendo? Se me cayó el párpado de golpe. Me dio un dolor de cabeza, soy migrañoso, no le presto mucha atención a ese dolor, pero este dolor es diferente y me tumbó el párpado. Sal corriendo, que eso es una emergencia. Eso es una emergencia. O una persona, no se nota mucho en nosotros porque los ojos son oscuros, en donde una pupila se ponga grande, la niña del ojo, como dicen. Una gente de ojos azules, que tú le veas un ojo con pupila chiquita y una grande, sal corriendo, es una emergencia. Okay. Esas son cosas muy importantes y relevantes. Un estrabismo repentino. Estaba derecho y de buena primera comencé a ver doble o se me torció un ojo. Es una emergencia.
Una persona, por ejemplo, doctora, que se marea y cuando vuelve en sí, yo he escuchado que ven como visión de túnel, como que ven... Que vuelve en sí, pero se perdió el conocimiento. Sí, perdió pues, el conocimiento. Entonces, cuando vuelve, como que están viendo como una visión de túnel, describen algunas personas, como que ven un... ven túnel, pero luego se recupera. Eso existe, como esa visión de túnel. Sí, puede ser un bajón de azúcar, puede ser cualquier cosa, un reflejo vasovagal, se desmayó y se despertó así. Si quedó así por un buen tiempo, entonces sí debe ir a examinarse. Debe de ir a examinar. Pero algo que es alarmante y a veces es un oscurecimiento visual transitorio o una amaurosis, son cosas diferentes. Una gente que se me va la visión, es como un blanqueamiento, me duró segundos y me volvió. Y soy gordito o tengo dolores de cabeza, debe ir a un neurooftalmólogo para ver si es que tiene una hipertensión intracraneal. Eso es un signo temprano. O sea, como que un apagón que vuelve y duran menos de un minuto. Ajá. Pero también está el paciente que tiene una placa ateromatosa en la carótida, que hace la llamada amaurosis fugax, y es que pierden la visión por minutos, menos de 5 minutos, y la visión como que se me fue apagando y volvió. Entonces es un signo de alarma y muchas veces examinando al paciente podemos prevenir un ACV o un accidente vascular cerebral. Wow. Sí, ¿Hay neurooftalmólogo pediatra? Sí, claro que los hay. En el país todos somos neurooftalmólogos generales, los que habemos, pero yo veo muchos niños. A mí me encantan los niños y veo niños con problemas. Los niños saben describir esos síntomas, porque una cosa muy específica, y que mira, yo lo veo así, que se me ve el lado, que arriba, que eso. En los niños regularmente es el neuropediatra quien refiere al neurooftalmólogo. Pero yo digo que la abuelita o la mamá, la cuidadora del niño, es la que da la alarma. Doctora, yo siento que el niño no me ve, el niño no me busca, o siento que el niño tiene un estrabismo, o mira todo el tiempo para abajo, o los ojitos no paran de moverse, se les mueven los ojos, que es el famoso nistagmo. Entonces, sí. ¿Qué es el nistagmo, doctora? Es un movimiento de los ojos, un movimiento repetitivo, oscilatorio e involuntario. La persona no quiere, pero el ojo no para de moverse. Entonces se llama nistagmo y eso generalmente hay un trastorno neurológico, pero se manifiesta en el ojo. Ok. Wow, el ojo es interesante. Sí. Oye, estoy impactado. Ella dijo el 60% del cerebro. Sí, claro. No, realmente yo estoy fascinado con la especialidad de la doctora. Sí. De hecho, es la primera vez que conozco una neurooftalmóloga y que escucho tantas cosas interesantes. Porque normalmente pensamos en la vista que con el estrabismo o con el tema de que soy visco o con el tema de la presbicia, eso es la edad. Y fíjense cómo la doctora dio signos de alarma para que usted vaya al oftalmólogo o al neurooftalmólogo y se evite una situación no favorable. Sí, porque una gente que va mucho romo en buen dominicano, se le puede inflamar el nervio óptico y quedarse ciego. Sí, no se le inflama. El alcohol, de hecho, está la famosa neuropatía tóxica por alcohol. En la pandemia tuvimos una interesante que fue por metanol, alcohol adulterado. Alcohol adulterado, sí. Y entonces tuvimos como 40 pacientes que se quedaron ciegos por la ingesta de alcohol adulterado. Pero el no adulterado, tú sabes que causa trastornos neurológicos serios. Permanentes. Permanentes. Así es. Y dentro de esos trastornos está la neuropatía tóxica por alcohol. Sí. Y hubo personas que murió por eso también en ese momento. Claro. Señores, equilibrio. Siempre equilibrio. Entonces, por aquí hacemos, sacaron los traguitos sociales, ya tú me dijiste. No, el que no bebe, no beba. O sea, que ya sacamos también el traguito social. No, eso es. No, que porque decíamos antes, un traguito. O una copita de vino. 2 copitas de vino para los hombres, una copita de vino para la mujer. La sacaron de la guía. Eso era.
saludable. Era saludable. perfecto. Ya no. Si usted, bueno, el que bebe, le damos su autorización. Señores, ignoren la bebida. Cuando usted la ve, usted le hace así. No. Realmente, si usted no bebe, no beba. No beba. No beba. Pero si se bebe, comedido. Equilibrado. El balance. Exacto. Doctora, qué lujo de verdad, No, de verdad, tenerla un placer, aquí. un placer. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por invitarme, gracias a ustedes. Placer ha sido mío. El placer ha sido nuestro. Pura, que las personas aprendan a qué. A cuidarse más. Con Forian Salud Podcast.